Bueno, ya caemos acá en la sección. No vamos a decir acostumbrado, no podemos decir acostumbrada a la Sí. sección porque hoy no es jueves, pero debido a cambios en la agenda de esta semana, estaremos hablando de nuestros temas internacionales en el día de hoy, sobre todo con muchas informaciones que están ocurriendo alrededor del mundo. Y queremos iniciar con la muerte en el día de ayer, luego de 2 meses luchando por su vida, del senador y candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, Uruguay. quien murió, como decíamos, luego de recibir un disparo hace 2 meses en la cabeza, en un hecho que ha sido ampliamente repudiado por la comunidad internacional y también por la propia sociedad colombiana, un hecho que revive y que remueve los cimientos, las membranas más sencillas de un país que ha vivido en guerra, que ha vivido en conflicto, que ha vivido en problemas, desde narcotráfico hasta guerrillas, enfrentamientos civiles, enfrentamientos paramilitares, y que incluso su propia madre había sido víctima hace cerca de 40 años de esta misma violencia y de esta misma diferencias de sectores en Colombia, un país que en el 2016, en 2017, logró conseguir una paz relativa al firmar los acuerdos Manuel Santos en su momento con los miembros de las FARC, disolver ese grupo paramilitar, aunque siguen todavía habiendo ramificaciones. Pero lo más lamentable de todo esto es que se pierde una figura política que venía a ser un contrapeso del el gobierno de izquierda que se lleva y que está liderado en estos momentos por Gustavo Petro, y una muerte cuya responsabilidad cae de manera indirecta sobre el mismo gobierno de Petro, que para muchos entendidos, y dentro de ellos me incluye a mí también, si no sabe manejar esta situación en términos, o si no la puede manejar en términos generales y en términos comunicacionales, pudiera rebotarle, hacer un efecto boomerang que le perjudique a su imagen en sentido general, sobre todo cuando tú tienes al principal sospechoso de haber participado de estos ataques, un menor de edad, que supuestamente se fuga de una custodia que tenía por parte de las autoridades. Entonces tenemos al principal sospechoso fuera de la ecuación y también a uno de los principales líderes, entonces también fallecidos, de los líderes supuestamente que orquestaron este plan, lo que deja sobre la mesa una serie de preguntas y de interrogantes. Esto bien pudo haber sido un tema de asesinato por parte de esos grupos y esos sectores que él acusaba y que él decía que una vez llegara al gobierno, pues iba a enfrentar específicamente los líderes criminales, pero también pudo haber sido un asunto político. Sin embargo, si se van eliminando los principales actores de esta ecuación, no podremos tener una respuesta contundente y firme, y sobre todo creíble, de lo que pudo estar detrás de esta muerte, de este asesinato, de este líder político, que debe llamar a la reflexión. Y siempre, pero siempre, cuando ocurren este tipo de cosas, nosotros acá en la República Dominicana, hacer una introspección. Criticamos mucho el sistema, criticamos mucho el modelo de gobierno, el modelo democrático de la República Dominicana, pero miremos hacia esos países donde la democracia sí realmente está en peligro. Aquí no hay, gracias a Dios, y no creo que haya por mucho tiempo persecución contra, o por lo menos ese nivel, puede haber una persecución judicial, pero al nivel de atentar con la vida de una persona, no hemos llegado ahí y esperemos que no lleguen. Eso siempre va a suceder en países donde el narcotráfico, donde la criminalidad tiene el control cuasi absoluto del accionar. Entonces es muy, muy lamentable lo que está sucediendo. Paz al alma del señor Miguel Uribe Turbay. Así que con esto se cierra un capítulo de una oposición
que venía a hacerle frente, sinceramente, al gobierno. ¿Cómo estaba? Él tenía muchas posibilidades de conquistar la presidencia. Él estaba marcando bien, todavía quedaba mucho trecho, no era la figura que tú pudieras decir, ese le va a ganar a Gustavo Petro o a la izquierda en Colombia. Sin embargo, repetimos lo que decíamos al inicio, en política tú tienes que ir escalando poco a poco, y él iba muy bien, sobre todo porque tenía también el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, que entonces dentro de todo esto ahora llega en un momento crítico para la oposición y para el gobierno y para el partido opositor de manera muy específica, porque se quita una figura tan importante como Miguel, pero también entonces el principal líder entonces ahora está enjuiciado. O sea, que le deja el camino abierto a que pueda suceder cualquier cosa en un país muy polarizado como Colombia en estos momentos. Ok, muy bien, muy bien. Dime del Medio Oriente, ¿cómo va eso? Mira, en otro tema, hemos hablado mucho en estos días, pero ayer creo que sucedió algo que debe llamar a reflexión, y alguien tiene que ponerle un alto a Israel en lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. El periodista de la cadena Al Jazeera, Anas Al-Sharif, fue asesinado junto a 4 periodistas más mientras daban cobertura a esta guerra en la Franja de Gaza. ¿Dónde está el problema de esto? En que hay acuerdos de derechos internacionales, y de hecho rubricado en los acuerdos de Ginebra de 1949, que la figura del periodista, al igual que los cuerpos sanitarios, que los miembros sanitarios, es decir, médicos, paramédicos, enfermeras, ambulancias, también misiones diplomáticas, todo eso debe ser respetado y debe ser cuidado en la guerra. Es decir, si a nosotros nos mandan a cubrir cualquier conflicto, vamos a poner que no solamente el que está ocurriendo entre Israel y Palestina, puede ser el de Ucrania con Rusia, el de Pakistán con la India, que está por ahí también. Esa hay que darle mucho seguimiento, porque eso, por un tema de agua, pudiera estar iniciando un conflicto que estaremos hablando más adelante también. En cualquiera de esos terrenos, el periodista no puede ser atacado, porque es un ente civil, y los civiles en la guerra deben ser protegidos a toda costa, igual que el personal sanitario y todo el que esté haciendo una labor humanitaria. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, sobre todo un periodista que había denunciado que había una persecución en su contra y que escribió una carta momentos antes responsabilizando precisamente al gobierno de Israel, porque básicamente sabía cuál sería el resultado, pues entonces ahí estamos hablando de crímenes de guerra. Y cuando a eso tú le sumas crímenes que han tipificado algunos expertos internacionales, porque la intención aparente de Israel es deshacer todo ese territorio, mover a todos esos palestinos que están en la Franja de Gaza y tomar el control de la Franja de Gaza en sentido general. Tú tienes entonces otro tipo de crímenes, que es el crimen de lesa humanidad, cuando se están bombardeando zonas civiles y cuando se está permitiendo o alentando una crisis humanitaria y una hambruna generalizada que mata a miles de personas. Entonces es peligroso. Hay que dejar esto claro. Ese Israel no es el pueblo de Israel que está en la Biblia, y tampoco es que Israel como pueblo, en sentido general, ese Israel república, sea malo en sentido general. Sin embargo, su principal figura, su principal líder, la figura de Benjamín Netanyahu, para mí tiene muchas cosas que deberá responder ante la justicia internacional. Por eso hay una orden de captura en su contra. Así que es lamentable lo que está sucediendo y cómo la política en sentido general cambia. Y en el caso específico de la figura de Benjamín Netanyahu, trata de sacarle provecho a un desastre como este. Bueno, terrible. Alguien tiene que ponerle un stop. Vamos a ver, no sé si será Trump.
No, pues ellos son amigos. Aunque ya Trump ha dicho en algunos casos que tiene que bajarle porque Oye, Trump. se le está yendo la mano. Tron le dice que tiene que bajarle, ya tú sabes. Bueno, Grones, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. También a todo nuestro público, gracias de corazón. Recuerda que este contenido lo repetimos a las 6:30 de la tarde, pero nuestros cortes de lo mejor de lo que ha pasado en el día de hoy en esta edición de AME Informativo está disponible en nuestros canales de YouTube, AME Televisión, Sistema Informativo. Busca las redes sociales mías, de Ronnie, de Lili, también de AME Televisión en Instagram y en todas las redes. Nos vemos mañana, Dios mediante.